Te saluda Emilio. Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para la gente que hace la radio y para todos los oyentes. Bueno, gracias, Gaucho. Hablamos la semana pasada. Hoy este programa y esta semana tenemos una nueva situación, un nuevo momento en la Argentina y vamos a tener un nuevo gobierno que no éramos el que quería y deseábamos y por el cual no trabajábamos para que fuera sino otro, pero se dio así. Así es. Y mira, escuchando... Campo popular y patriótico sufrió una derrota. Así es, y bueno, y pienso, no sé vos, pero en general uno que estaba trabajando tenía otra expectativa o que no fuera de esta manera, ¿no? Que no fuera tan pronunciada la diferencia, un golpe tan grande. Bueno, por lo menos yo, viste que uno opina entre el círculo en que se mueve y los compañeros, la veía difícil, pero creía que iba a ser más parejo. Con alguna luz de esperanza, por supuesto, pero no como fue, ¿no? Eso hace que el golpe sea más grande. Pero mirá, hablamos con vos previamente porque no sé si pudiste escuchar la misma noche después del resultado electoral que se anunció a lo que va a ser el nuevo presidente en la Argentina, Javier Milei, donde su primer discurso que daba algunas definiciones, y en estas definiciones que daba, es decir, que nos retrotraía 200 años atrás, porque decía que había que volver a la Argentina potencia como en el siglo XIX, que era la aspiración que él tenía, ¿no? Quienes creíamos que en el siglo XX se había propuesto también una propuesta y una aspiración de ser Argentina potencia con otro signo, ¿no? Que fue los gobiernos del general Perón. Sí, es una gran mentira histórica, es falso eso. Como decía Alberdi, que a Milei le gusta tanto citarlo, la falsa historia es la base de la falsa política. En primer lugar, no es cierto lo que dice Alberdi. Han construido una caricatura de Alberdi presentándolo como un liberal y omitiendo sus actitudes políticas dignas en el exilio cuando se opuso a la guerra contra el Paraguay, a la invasión y a la masacre del pueblo paraguayo. Alberdi fue uno de los que se opusieron. Y en ese momento histórico, otro que se opuso a la guerra contra el Paraguay, los definió bien cuando habló de los mitritas y de los invasores. Decía, son falsos liberales. Esa caricatura de falsos liberales que acuñó Guido Spano se aplica tranquilamente a todos estos, porque son liberales de palabra, después permiten el avance monopólico que borra la competencia libre. Son liberales de palabra y monopolistas entregadores de las riquezas de hecho, ¿viste? Claro. Mira, la manipulación, porque él después volvió a insistir, hay que volver a Alberdi. Con Alberdi hicieron muchas falsedades. En primer lugar, separaron el Alberdi de las bases, el Alberdi que inspira a la Constitución del 53, del Alberdi Maduro, que se opone a la guerra contra el Paraguay. Ahí políticamente evolucionó en un sentido positivo el pensamiento de Alberdi y lo ocultan. La segunda cosa que ocultan es las diferencias entre las bases y la Constitución. Las bases tenían una idea de federalismo y tenían
una idea de preexistencia de las provincias. Y en la Constitución impusieron códigos nacionales como parte del acuerdo de la Triple Alianza. Inglaterra exigía seguridad jurídica e impusieron códigos únicos y no unidad de legislación, que era lo que decía las bases, que son dos conceptos distintos. Por otro lado, en lo que interesaba de la defensa nacional, por ejemplo, el Código de Minería, lo dictaron 50 o 60 años después, o sea, esperaron, y el Código de Minería era totalmente privatista, el dueño del terreno era dueño de las minas que estaban abajo, según el Código de Minería. Y además de eso, falsificaron la contradicción entre Alberdi y Mitre. Vos sabés que Alberdi escribió las bases de la Constitución, pero tuvo que vivir 40 años exilado, no pudo vivir en el país donde regía la Constitución que él inspiró. Y eso lo ocultan. Y subieron al pedestal a todos por igual. Alberdi fue uno de los derrotados, uno de los que tuvo que vivir en el exilio y morir muy muy pobre en un pensionado para ancianos en París, en Francia. Claro. Bueno, todo eso lo ocultan y dicen hay que volver a esa Argentina. Argentina potencia le llama él, para ser potencia hay que volver ahí al siglo XIX. Claro, pero era una Argentina que tenía muchos ricos, eso no lo discuto, y después un pueblo terriblemente pobre, hambriado y obligado a trabajar denodadamente por un plato de comida. Sí, como hemos hablado en los últimos programas, ¿no? En el momento que hicimos eso de tirar manteca al techo, que la tiraban algunos, una pequeña minoría. Exactamente. Y bueno, así trabajan la cabeza, primero te trabajan la cabeza, te generan la ilusión, y después lo que les interesa es entregar, en mi opinión, ¿no? Vaca muerta, entregar el litio, entregar sacar créditos para paliar la situación y después dejar el país endeudado, y como no se pueden pagar las deudas, seguir entregando soberanía, vender YPF, vender el litio. Pero, Pancho, lo que es interesante es esa idea, porque el que escucha y le hablan de liberalismo, y él, en el caso de Milei, pregona y grita la libertad carajo, cómo se combina un liberalismo desde el punto de vista económico, donde dice libertad de precio, ¿no? Algunos ya empezaron a remarcar, a partir de ese grito liberal, hoy llegaron aumentos de algunos monopolios de un 20, un 30%. 20 o 30%. Claro, Mirá, y como no va a haber regulación, control del Estado, de ninguno, si antes había con limitación, ahora no va a haber ninguno, así que la voracidad de los monopolios no va a tener límite, o de los fabricantes de precios. Y cómo eso se combina, que en lo político te reivindican la dictadura. Ahí no hay libertad, no hay libertad política, de opinión, de expresión, de organización, las famosas libertades tradicionales de la Revolución Francesa, por ejemplo. Sí, pero es una libertad para morirse de hambre. Si hay monopolio, no hay libertad, porque se juntan 4 fábricas de galletitas y no permiten que aparezca ninguna nueva y fijan el precio. ¿Dónde está la libertad? Claro. Los productores de harina, donde aparece un molino chico, los funden, y Bungibor y los 4 o 5 grandes te fijan el precio. ¿Dónde está la libertad? Claro. Libertad y monopolio no pueden coexistir. Entonces hablan de libertad en
en un marco donde las empresas de la alimentación están concentradas, las empresas exportadoras de granos están concentradas. ¿Cuántos exportan granos? 4 o 5 empresas. El chacarero no puede ir al puerto y decir, acá traigo el trigo para vender o la soja para vender. Tiene que venderle a alguno de los monopolios exportadores. Que encima tienen puertos propios. ¿Dónde está la libertad? Exactamente. Cuando te hablan del mercado, todos no somos iguales en el mercado, ¿no? Hay unos que tienen posiciones de privilegio, dominantes, estas cosas que vos decís, y otros que están absolutamente subordinados, porque no es lo mismo un comerciante que un pulpo como Unilever o alguno de estos pulpos que comercializan o las grandes empresas, ¿no? Es una falacia de ese lugar hablar Entonces, de libertad. O cuando te hablan de la propiedad privada, bueno, la propiedad privada de los grandes terratenientes, las empresas, de la energía, de los bancos, los financistas, porque si tienen que expropiar a un pequeño productor, te lo expropian, una casa, no puede pagar el alquiler, ¿dónde está la libertad? Cuando tuvieron que confiscar los ahorros, los confiscaron. Por eso, la definición de Guido Spano, cuando les dijo a Mitre y a los que invadían el Paraguay, ustedes son falsos liberales, se aplica exactamente a estos actuales. Son liberales de palabra, pero monopolistas de hecho, y entregadores de la riqueza nacional de hecho. Claro. Así es. Bueno, hay que seguir batallando desde el punto de vista de la idea, ¿no? Y desde el punto de vista de la idea, porque eso, bueno, en mi opinión, él logró con frases generales como contra la casta, con algunos aspectos justos, porque la gente tiene mucha bronca de los privilegios de algunos políticos, logró meter ideas que parecen de cambio, pero en realidad son de retroceso. Y bueno, esa es una batalla ideológica, cultural y política que en este momento lo ganó el enemigo. Así Esto es. no quiere decir que el pueblo esté derrotado. Sufrió una derrota en un largo camino. Claro. Pero no quiere decir que el pueblo esté derrotado, ¿viste? Sí. Hoy, por ejemplo, ya se anunciaban algunas privatizaciones. Bueno, estas cosas las vivimos durante el menemismo. ¿Te acordás del programa de Dromi? ¿Cuántas empresas se privatizaron? Hasta, como se dijo en aquel momento, se vendió la joya de la abuela, ¿no? No es nada nuevo en ese sentido, se ha vivido, se ha luchado contra eso en la Argentina. Sí. Y después, bueno, ahí es un tema histórico, esa experiencia se hizo. Y nosotros hemos hablado del programa de Martínez Gross, el programa económico, en otro programa. Y bueno, esa experiencia se hizo y el país agarraron con 3.000 millones de dólares de deuda externa y lo dejaron con casi 47.000. O sea que la experiencia está hecha. Claro. Y si hay algo que se parece al programa económico de Martínez de Oz, son las ideas de Milei. Libertad financiera, libertad de precio, libertad de mercado, libertad, donde conviven el zorro con las gallinas, ¿viste? Claro. Entonces, ¿dónde está la libertad? Eso por un lado, ¿viste? Por el lado de falsos liberales, para usar la expresión de Guido Spano, ¿no es cierto? Por el otro lado, es cierto que en 40 años de democracia, la ley de entidades financieras que le da libertad a los bancos para manejarse como quieran y concentrarse como quieran, no se pudo derogar. Y eso es una deuda que la estamos pagando políticamente, no sé si me alcanzó a explicar.
Sí, 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 sí. La ley de entidades financieras, dictada por Martínez de Oz durante la dictadura, no se derogó en estos 40 años. Y bueno, eso es una deuda que tenemos que asumir, ¿viste? ¿Qué es lo que pasó? Claro. Y tenemos encima el Fondo Monetario Internacional, es decir, Claro. con esa tremenda deuda que si uno ve todos los años se va mucha plata para afuera, Gaucho. Un montón de millones de dólares que se van primero para pagar una estafa, pero y además que se van del país, que riqueza que se genera acá, porque la Argentina genera riqueza, por eso se va mucha plata, una legal a través de estos pagos y otro ilegal a través de la fuga de capitales. Claro. Bueno, eso calcado es lo que pasó con Martínez de Oz. Creó una tablita de cuánto iba a valer el dólar, entonces las empresas que se llevaban los granos de la Argentina traían la plata antes, la ponían a plazo fijo, cuando tenían que pagar la cosecha volvían al dólar y se llevaban la mitad de la cosecha gratis con la timba financiera. Como después no alcanzó para devolverles, pedían créditos afuera y les devolvían. Claro. Bueno, eso es lo que pasó con Macri, la timba de los amigos, cuando le tenía que devolver los dólares no estaban. Lo llamó por teléfono a su amigo Trump en Estados Unidos, le dijo, che, mandame 45 mil millones de dólares, y se los mandaron y lo estamos pagando nosotros. Ahí va. Bueno, Gaucho, seguimos la próxima semana, el próximo Hoy miércoles. fue una mezcla de opiniones pero está bien, políticas con reflejos históricos. Y estamos digiriendo lo que pasó todavía, en cierta forma, ¿no? Pero nos vamos ordenando y con más claridad la próxima semana. Te mando una... Sí, le digo, espera que quiero decir algo para cerrar. Le digo a mis amigos, los jóvenes militantes, que hemos pasado momentos peores. Por lo menos voy yo, que tenemos una edad determinada. Ayer escuchaba, mirá, a Norita Cortina, que tiene 93 años, la veía, está muy vieja, muy enferma, ¿viste? Una mujer que es un símbolo, que ha estado en todos estos años, cuánta lucha ha habido. Y un arquetipo de luchador. Claro, y decía, si pasamos la dictadura, dice que ha sido peor que esto, vamos a pasar esto, dice, desde la lucha te habla, no de la pasividad, no de quedarse quieto. Seguro. Bueno, hemos pasado peores y vamos a pasar esta tormenta también. Sí, apostemos a tener confianza en el pueblo, a unirnos y a unirnos lo más ampliamente posible contra esto, porque estos sectores fascistas, ¿viste?, de derecha muy reaccionario, ¿no?, que le dan una vuelta de tuerca a algunas cosas que hemos vivido en los últimos años, más gravedad, porque es decir, estos incluso avanzan mucho más que lo de Macri, ¿no? Sí, el tema es que a diferencia de la dictadura, que entró a sangre y fuego y fusiles, entra con el voto. Han entrado con el voto de un sector de las masas oprimidas, claro. Por lo tanto la batalla política es mucho más fuerte, mucho más rica. Sí, no nos engañemos, hay un sector de nuestros hermanos de clase que lo han votado. No, por supuesto, sí. Atraviesa el pueblo todos esos votos, ¿no? Los que vos no te imaginás. Bueno, Gaucho, te mando un abrazo y seguimos la próxima semana, el próximo miércoles. Un abrazo grande y cariños para todos los oyentes. Gracias. Buenas tardes. Mario Gaucho Garelic.